Bueno, vamos a continuar entonces con algunas consecuencias del axioma de elección. De hecho, las consecuencias que vamos a ver el día de hoy están muy relacionadas con algunas aplicaciones que vamos a hacer más adelante. Entonces, pues vamos a poner la siguiente proposición, que se conoce como la propiedad arquimediana. Propiedad arquimediana. Bueno, esta proposición lo que establece es que el conjunto de los naturales no está acotado superiormente. Posiblemente esa no es la manera usual en la cual utilizamos este resultado. Ahorita vamos a ver cómo podemos obtener algo que es consecuencia de este resultado, que también va a ser muy útil para algunos cálculos. Pero entonces el conjunto n de los naturales no está acotado superiormente. Sí está acotado inferiormente por el 1. De hecho, hay un resultado importante de los naturales que ahorita vamos a recordar porque vamos a usar, que es el principio del buen orden. Entonces, vamos a hacer la demostración de este primer resultado. Entonces, nos piden probar que los naturales no están acotados superiormente. Vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a suponer lo contrario y llegar a una contradicción a partir de ello. Entonces, supongamos lo contrario y pues vamos a tomar una cota superior. Digamos, de hecho, el supremo del conjunto, sea alfa en R, el supremo de N. Sabemos que existe. Si conjunto está acotado superiormente. Entonces, si es el supremo, pues cumple dos condiciones, ¿no? Que es cota superior y que todas las demás cotas superiores tienen que ser mayores o iguales que ese valor. Entonces, en particular, debe ocurrir que para todo n en los naturales ocurre que n es menor o igual que alfa. ¿Ok? Sabemos también que si n es un número natural, entonces n más 1 es un número natural. ¿Ok? En el curso de matemáticas básicas, por ejemplo, cuando se definen a los naturales, se definen a partir de esta noción de conjuntos inductivos, en el sentido de que si alguien es un número natural, el sucesor también lo es, y otras propiedades, ¿no? Pero en particular los naturales cumplen esta condición, que si está n más 1 también está en el conjunto de los números naturales. Por lo tanto, pues como alfa es una cota superior, pues debe ocurrir que para todo n en los naturales se cumple que n más 1 también tiene que ser menor o igual que alfa. Pero esto es lo mismo que decir que para todo n en los naturales, n es menor o igual que alfa menos 1, haciendo un despeje. Pero entonces lo que estamos haciendo con esta observación es ver que alfa menos 1 también sería una cota superior del conjunto, del conjunto de los naturales. Por tanto, alfa menos 1 es una cota superior del conjunto de los naturales. ¿Vale? Pero, pues alfa menos 1 es menor que alfa, lo cual contradice que alfa era el supremo del conjunto. ¿Vale? Entonces llegamos a una contradicción. La contradicción se obtuvo de suponer que efectivamente el conjunto estaba acotado superiormente. Entonces concluimos que n no está acotado superiormente. ¿Ok? Entonces, pues ya, eso da fin a la demostración. Bueno, entonces, este resultado, ¿cómo nos va a permitir llegar a lo que usualmente nosotros denotamos o nombramos como la propiedad arquimediana? Pues va a ser esencialmente un corolario. Y el corolario va a ser el siguiente. Entonces, el corolario para este resultado, les voy a escribir a continuación. El corolario sería el siguiente. Para todo epsilon mayor que 0,
existe un número natural con la propiedad de que 0 es menor que 1 sobre n y es menor que epsilon. Entonces, lo que nos está diciendo este resultado es, si ustedes toman aquí el 0, toman cualquier número positivo, por acá, digamos epsilon, por muy pequeño que sea, ustedes pueden encontrar un n en los naturales suficientemente grande, de tal manera que 1 sobre n sea más chiquito que el epsilon que ustedes dieron. ¿Ok? Este resultado es muy útil, de hecho, incluso en cálculo diferencial se llega a utilizar este resultado para algunas propiedades de límites y demás, y pues es consecuencia del resultado anterior. ¿Cuál sería la idea de la prueba? Pues simplemente tomar a epsilon mayor que 0 y considere, pues, 1 sobre epsilon. Considere R igual a 1 sobre epsilon. Entonces, se cumple que R no es cota superior del conjunto de los números naturales. Ya dijimos que ese conjunto es no acotado. Pero no ser cota superior significa que pues debe existir algún elemento n en los naturales que es mayor que ese valor. Entonces tendríamos que existen en los naturales de tal forma que 1 sobre epsilon, que es r, es menor que n, lo cual implica, si 1 sobre epsilon es menor que n, pues eso implica que 1 sobre n es menor que epsilon. ¿Sí? Y ya. Entonces con eso ya tendríamos nuestra demostración. Y claro, este número es positivo pues porque todos los naturales son mayores que 0 y el inverso multiplicativo de un número positivo también es un número positivo. Y ya tenemos la demostración de nuestra propiedad. Entonces sale muy rápido ya a partir de la proposición anterior. Y les mencionaba, este resultado es muy útil para algunas demostraciones que van a aparecer en este curso, pero también seguramente ustedes ya han utilizado previamente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda con estos dos resultados iniciales? Yo nada más tengo una así de que si el supremo y el ínfimo pertenecen, digamos, al conjunto o quedan fuera. En general, el supremo podría no pertenecer al conjunto. Piensen, por ejemplo, en el conjunto A, que sea el intervalo abierto 0, 1. ¿Ok? Entonces, el intervalo abierto 0, 1. Por aquí está el 0, por aquí está el 1. ¿Quién sería el supremo de este conjunto? El 1. El 1 no podría ser un número mayor que 1, pues porque ustedes podrían encontrar, bueno, claro, cualquier número mayor que 1 es una cota superior, pero ustedes podrían encontrar una cota superior más pequeña. Por ejemplo, podrían tomar el 1 más x entre 2, ¿no? Que sería el punto medio entre 1 y x. Entonces, este también se podría checar que es una cota superior, o sea, este número es mayor que 1, y al ser mayor que 1, pues es mayor que cualquier elemento de A. Entonces, ningún número mayor que 1 podría ser el supremo. O sea, es cota superior, pero no es el supremo. Y un número menor que 1 no podría ser cota superior. Cualquier x que se tomen ustedes antes del 1 pues nos permite, bueno, depende, si está así como lo dibujé en el intervalo 0, 1, y ustedes toman el x más 1 entre 2, este que es el punto medio entre x y 1 va a ser un elemento del conjunto, es decir, del intervalo 0, 1. Y por tanto el x no es cota superior. Y lo mismo pasa si lo toman muy a la izquierda. Entonces con eso podríamos ver que el supremo pues, no tiene otra alternativa que ser el 1. Análogamente se puede checar que el 0 es el ínfimo. Entonces el supremo de A sería 1, el ínfimo de A sería 0, y en este caso el supremo y el ínfimo no pertenecen al conjunto. Si hubieran tomado como el conjunto B al intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha,
podrían ver que el supremo y el ínfimo del conjunto B coinciden con el supremo y el ínfimo de A. Y en este caso el supremo sí sería un elemento del conjunto, pero el ínfimo no. El intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, 0, 1, también coinciden su supremo y su ínfimo con los anteriores, y lo mismo con el intervalo cerrado 0, 1. Entonces, pues como pueden ver, pues se pueden dar todas las posibles combinaciones. Cuando el supremo pertenece al conjunto, recordarán que no se, bueno, además de que es el supremo, se le nombra como el máximo del conjunto. Entonces es el máximo porque es el elemento más, es el supremo del conjunto, pero es un elemento del conjunto. Es el elemento más grande del conjunto. Y cuando el ínfimo pertenece al conjunto, se llama el mínimo. Pero como pueden ver, no siempre no siempre existen el máximo y el mínimo. ¿Sí está bien? Sí, ya me quedó más claro. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ahorita, de hecho, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo pueden, bueno, la idea es que ustedes puedan obtener el ínfimo y el supremo de algunos conjuntos, como los que van a venir en su tarea, pero antes vamos a hablar de un resultado importante que nos permite caracterizar el ínfimo y el supremo de un conjunto cuando existen, en términos de una propiedad que involucra a epsilon. Así como en cálculo diferencial nos dicen la noción de límite usando epsilon y deltas, aquí hay una definición que la podemos, bueno, una equivalencia de que alguien sea el supremo utilizando una noción en términos de epsilon. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Vamos a un subconjunto de los reales, pedimos que sea un conjunto no vacío y acotado superiormente. Acotado superiormente. Entonces, bueno, y sea, vamos a tomar L un número real. Entonces, lo que queremos demostrar es que L es igual a el supremo del conjunto A si y solo si cumple la siguiente condición. Para todo epsilon mayor que 0, existe un X en A con la propiedad de que L menos epsilon es menor que X y X es menor o igual que L. ¿Ok? Y sea L, yo creo que aquí sí tenemos que pedir que sea cota superior. Cota superior de A. Vamos a pedir que L sea una cota superior, si no, esta propiedad que tenemos aquí a la, a la izquierda no nos garantizaría que es cota superior. Dice ALNR, cota superior de A. Entonces, pues tenemos esta equivalencia. ¿Cuál es la idea de la demostración? Dice, tú tienes aquí al conjunto de los reales, tenemos un conjunto A que está acotado superiormente, vamos a pensar que puede ser algo así, aquí podremos, nuestro conjunto A puede ser de hecho algo como esto, pero bueno, sí está acotado superiormente y es no vacío. Entonces, por el axioma del supremo, nosotros sabemos que admite supremo. Dice, pues si tú quieres verificar que una cota superior L es el supremo de A, una manera de hacerlo es lo siguiente, dice, si tú quieres ver que L es igual al supremo, pues tienes que verificar que sin importar qué tan pequeño tomes un valor epsilon positivo, si tú te regresas un poquito de ese L que estás considerando, entonces consideras no L, sino L menos epsilon, por muy poquito que tú te desplaces hacia la izquierda, tú vas a poder encontrar un elemento en el conjunto, que sería aquí un X, que pertenece al A, que es mayor que el L menos epsilon que habíamos dado,
y es menor o igual que L, ¿sí? Esta desigualdad, por ejemplo, la tenemos por el hecho de que L es cota superior, pero la parte importante es esta, ¿no? Que hay un elemento que rebasa al L menos epsilon. Lo cual, pues, intuitivamente parece, debe ser cierto, porque si es el supremo, no nos podemos regresar un poquito y todavía tener cotas superiores, porque eso contradiría que el supremo es la menor de las cotas superiores. Entonces, esa es la idea de esta propiedad y es una caracterización del supremo en términos de esta condición que también resulta útil para distintas ocasiones. A ver, vamos a ver cómo demostrar este resultado. Pero aquí sí les voy a pedir que me vayan auxiliando para poner en práctica las ideas y los resultados que hemos visto hasta ahorita. Es un sí solo sí, es una equivalencia, entonces tenemos que probar dos implicaciones. Entonces tenemos que probar, por ejemplo, la implicación de izquierda a derecha y también la implicación de derecha a izquierda. ¿Alguna idea para demostrar la implicación de izquierda a derecha? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Vamos a tratar de hacer la prueba de manera directa, es decir, vamos a suponer que L es el supremo. Vamos a suponer que L es igual a el supremo de. Entonces, alguien nos dice, tú ya sabes que L es el supremo de. Entonces, tenemos que demostrar esta propiedad, pero es una propiedad universal porque empieza con el cuantificador para todo. Entonces, como es una propiedad del tipo para todo epsilon mayor que cero, pues tenemos que empezar nuestra prueba dándonos un epsilon mayor que cero arbitrario. Entonces, podríamos decir, y sea epsilon mayor que cero arbitrario. Entonces ya nos dan el epsilon mayor que cero. Entonces, lo que tenemos que ahora hacer es ir en búsqueda de un X, porque queremos probar la existencia. Un X en del conjunto A que cumpla esta desigualdad. ¿Ok? Esta les mencionaba que ya la vamos a tener por default porque L es cota superior de A. Entonces, en particular, cuando X esté en A, pues el X va a tener que ser menor o igual que L. Bueno, pero les mencionaba hace rato, L es la menor de las cotas superiores. Entonces, dado que L menos epsilon es menor que L, entonces se cumple que L menos epsilon no puede ser cota superior del conjunto A. Porque si eso pasara, pues ya estaríamos encontrando un número más pequeño que L, que también es cota superior de A, contradiciendo que L es la menor de las cotas superiores. Pero que alguien no sea cota superior, pues significa que no es mayor o igual que todos los elementos del conjunto. Entonces tiene que existir un X en A tal que L menos epsilon sea menor que X. Más aún, X es menor o igual que L, pues L es cota superior de A. Y ya acabamos la primera implicación. ¿Alguna pregunta con esta primera parte de la prueba? ¿Qué significaba que, digamos, un valor fuera arbitrario? Pues puede ser cualquier número. O sea, cuando decimos sea epsilon mayor que cero arbitrario, podemos decir, este arbitrario de hecho lo podríamos ignorar y pudimos haber dicho sea epsilon mayor que cero. En el entendido de que no importa qué valor sea, nada más que sea un número positivo. ¿Sí? Ya entendí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿de dónde llegamos a que L menos epsilon es menor que X? Porque L menos epsilon no es cota superior. Recuerden, ser cota superior de un conjunto significa que es mayor o igual que todos los elementos del conjunto.
Si no es cota superior, entonces no es mayor o igual que todos. Y negar una propiedad del tipo para todos, pues existe uno que no lo cumple. Por eso existe uno que no es menor o igual que el menos epsilon, entonces es mayor. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo creo que igual me confundí un poco con esa parte de L menos epsilon que es menor a X, o sea, X, eh, ¿en qué, en qué parte lo estamos tomando? En A. Lo que Pero pasa es que lo que pasa es que estamos diciendo, L es el supremo de A. Recuerden, ser el no. supremo es ser cota superior y ser la más pequeña de las cotas superiores. Es decir, no puede haber un número más pequeño que L que también sea cota superior, porque es la Ujú, menor de ujú, las cotas superiores. L menos epsilon es menor que L, ujú. entonces no puede ser cota superior. Ajá, es que me entró duda porque si L menos epsilon, pues no es el supremo aquí, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no puede ser igual que X? No, pero ¿qué significa que alguien sea cota superior? Que alguien sea cota superior significa que es mayor o igual que todos. O sea que para Ajá. todo elemento de A, el alfa es mayor o igual que él. Eso significa que sea cota superior. Que no sea cota superior, pues es negar una propiedad del tipo para todo A en A, se cumple que A es menor o igual que alfa. ¿Sí está bien? Ajá, Pero sí. una fórmula universal cuando se niega se convierte en una existencial. Existe A en A, tal que no es cierto que A sea menor o igual que alfa. Pero si A no es menor o igual que alfa, pues es porque es mayor. Ok. ¿Sí? Bueno, esto Sí, profe. aplíquenlo donde su alfa es L menos epsilon y donde la A es el X que estamos diciendo aquí. ¿Sí? Ok. Sí, profe. Muy bien. Bueno, eso sería entonces la implicación de izquierda a derecha. Entonces, nos faltaría, para concluir con nuestra demostración, la implicación de derecha a izquierda. Entonces, eh, pues vendría ahora la prueba de derecha a izquierda. Entonces, vamos a suponer que tenemos esta propiedad y vamos a probar que L es el supremo de A. ¿Sale? De hecho, lo podemos hacer por contradicción. Entonces, supongamos que para todo epsilon mayor que 0, recuerden que el L ya es cota superior, existe un X en A con la propiedad de que L menos epsilon es menor que X y es menor o igual que Y. ¿Sale? Entonces, supongamos que L no es el supremo de A. Supongamos que L no es el supremo de A y sea pues alfa igual a el supremo de A. ¿Ok? Entonces, voy a usar este mismo dibujo que está aquí arriba. Entonces, lo que estamos diciendo es, pues nosotros sabemos que el supremo de A existe, pero el L no es. Resulta que el L no es. Lo estamos haciendo por contradicción. Y entonces, el supremo de A lo estamos llamando alfa. Entonces, imagínense que alfa es el supremo de A. Entonces, alfa es supremo de A. Pero, a ver, pregunta, si ustedes quisieran ocupar esta propiedad, esta es una propiedad que se satisface para cualquier epsilon. ¿Cuál epsilon podrían ustedes proponer para continuar con la demostración? ¿Alguna idea de un epsilon que nos sirva? Un epsilon igual a 1. Epsilon igual a 1. Pero ¿qué tal si el 1 es muy grandote o muy pequeño comparado con estos valores? Aquí no sabemos cuánto valen, ¿no? O sea, no sabemos qué tan lejos o tan cerca está el L del alfa. Entonces, a lo mejor dar el valor de epsilon igual a 1 nos puede generar problemas porque no podríamos llegar a alguna contradicción. 1 sobre n también es la misma situación, no sabemos qué tan pequeño tiene que ser el 1 sobre n o qué tan grande tiene que ser el n porque ahí no tenemos información
más que L es mayor que alfa. Un medio es la misma situación. En este tipo de pruebas, donde son resultados generales y donde no tenemos datos de los valores, en este caso de alfa y L, pues uno lo que hace es buscar epsilon en términos de esos valores. ¿Se acordarán en su curso de cálculo diferencial cuando tenían que demostrar propiedades del tipo epsilon delta, que no era tan sencillo proponer los deltas o el valor de delta adecuado porque pues era para cualquier epsilon? Aquí es lo mismo. Podemos tomar como epsilon justamente a L menos alfa. L menos alfa lo que sí sabemos es que es un número positivo. Entonces, por hipótesis, para este L menos alfa, que es el epsilon que estamos proponiendo, existe, le voy a poner un A en A, de tal forma que L menos epsilon es menor que A y esto es menor o igual que L. Es decir, ¿pero quién es L menos epsilon? L menos epsilon se convertiría en L menos L menos alfa. Nada más estoy sustituyendo el epsilon por lo que vale que es L menos alfa. Esto tendría que ser menor que A, menor o igual que L. Pero si ustedes hacen las cuentitas aquí, les va a quedar L menos L más alfa. Se elimina el L con el menos L y simplemente les va a quedar que alfa es menor que A, que es menor o igual que L. Pero fíjense que en particular, esta parte que está aquí a la izquierda, pues va a ser una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Pues porque alfa es cota superior de A. Pues de hecho, al ser el supremo, pues tiene que ser en principio cota superior. Entonces estamos diciendo alfa es cota superior y encontramos un A del conjunto que lo rebasa. Eso no puede ocurrir, esa es una contradicción. ¿De dónde vino la contradicción? Pues de suponer que L no es el supremo de A. Por lo tanto, pues ya podemos concluir que L sí es el supremo de A. Y acabamos con la demostración. ¿Preguntas con este argumento? ¿Dudas? Si quieren, ahorita que estamos recordando esto de las demostraciones, podríamos haber puesto aquí, haremos la prueba por contradicción. Prueba por contradicción. ¿Sale? Supongamos que L no es el supremo de A, bla, 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 ¿no? Y ya, pues ya tenemos aquí nuestro argumento. Y aquí está la contradicción. Fíjense que aquí, en esta partecita que estoy encerrando, es donde se cumple algo que no puede ser cierto. Y ya, pues ya tenemos nuestra prueba y entonces ya tenemos las dos implicaciones demostradas y ya tenemos la equivalencia. ¿Preguntas con esta prueba? ¿Dudas? No, profe, todo claro. Muy bien. Esos resultados ténganlos en cuenta porque en algún momento, cuando ya hablemos de integrales superiores, integrales inferiores o sumas superiores e inferiores, podrían aparecer estas ideas. Sobre todo cuando sepan que algo es el supremo o el ínfimo de un cierto conjunto. Hay un resultado análogo a este, pero para ínfimos. Entonces, ese no lo voy a demostrar, lo vamos a dejar como un ejercicio para que pongan, bueno, para que es más o menos replicar la idea, pero pasando de cotas superiores a cotas inferiores, pero sería un buen ejercicio que lo pudieran hacer, ¿saben? Para que la idea quede clara de este y del resultado que acabamos de probar. El teorema, ¿qué diría? Dice, tomemos A subconjunto de R, un conjunto no vacío, y acotado inferiormente. Acotado inferiormente. Y sea, otra vez, L en R, una cota inferior de A. Entonces, pues va a ocurrir que L es el ínfimo de A si y solo si, pues para todo epsilon mayor que 0,
existe un elemento en el conjunto con la propiedad de que L es menor o igual que X y X es menor que L más epsilon. ¿Ok? Entonces ahora la idea sería la siguiente. Tenemos aquí el conjunto de los números reales, tenemos un conjunto que ahora está acotado inferiormente. Por supuesto que los conjuntos los dibujo así un poco más gordos de cómo se deberían ver, nada más para darnos una idea más precisa de qué está pasando. Entonces dice, tómate, este conjunto es no vacío, está acotado inferiormente, ya probamos que entonces existe el ínfimo, y dice, si tú quieres ver que el ínfimo coincide con L, pues basta que pruebes que por muy poquito que te desplaces, pero si te desplazas a la derecha, y entonces en vez de considerar L, consideras L más epsilon, dice, por muy poquito que te muevas hacia la derecha, tú puedes encontrar un elemento del conjunto que está por debajo de L más epsilon. Y por supuesto, este X es mayor o igual que L, pues porque L es cota inferior. Entonces, esta es la propiedad dual o análoga a la anterior, pero pensando en el ínfimo del conjunto, no en del supremo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí con estos resultados? Profe, yo tengo una duda sobre el dibujo. ¿Por Ujú. qué son dos conjuntos diferentes? Ah, no, lo que pasa es que podría ser que el conjunto no es un intervalo, ¿no? Por eso lo dije así. A lo mejor este Ah, es ya. una parte del conjunto y luego hay otra parte. Y a lo mejor hay Ah, ok, elementos ya. aquí que no están en el conjunto. Sí, sí, no. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No hay dudas? Bueno, un ejercicio que también vamos a dejar, no vamos, este resultado no lo voy a demostrar, entonces lo vamos a dejar como ejercicio. Y otro ejercicio que les voy a dejar, que esencialmente es el encontrar eh, una justificación para los siguientes supremos e ínfimos. La idea es que los puedan ustedes obtener o validar usando estas dos caracterizaciones que vimos, o sea, tanto la del supremo que demostramos como la del ínfimo, y que con eso ustedes puedan verificar que efectivamente el resultado es el que mencioné. A ver, si consideramos a A como el conjunto de la forma 1 sobre n con n en los naturales, este conjunto A, por ejemplo, sería el 1 sobre 1, que es el 1, el 1 medio, el 1 tercio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién sería el ínfimo de A? ¿Quién creen ustedes que sea el ínfimo de A? El El, 0. El 0, el ínfimo de A es el 0, y el supremo de A, ¿El 1? el 1. De hecho, el 1 no solo es supremo, es máximo, porque el 1 pertenece al conjunto. Este lo pueden ustedes checar porque el 1 es mayor o igual que cualquier elemento del conjunto. Y si está en el conjunto, automáticamente se convierte en del máximo. Y si es el máximo, se convierte en el supremo. Entonces, este se puede verificar por el hecho, lo que les acabo de mencionar, y este resultado lo pueden ustedes obtener con esta propiedad que tenemos acá. El 0 claramente es cota, lo voy a hacer en un dibujito y ya nada más ustedes lo escriben. El 0 claramente es cota superior del conjunto, digo cota inferior, porque es menor o igual que cada uno de los elementos del conjunto, 1, 1 medio, 1 tercio, el 1 cuarto anda por acá y así sucesivamente. Entonces el 0 es cota inferior y pues cumple la condición de que sin importar el epsilon que ustedes se den, ¿sale? Existe un elemento del conjunto, le voy a poner existe un X en A, con la propiedad de que 0 es menor que X, menor o igual que X, y es menor que 0 más epsilon. ¿Sí está bien?
que sería justamente lo que dice el resultado, ¿no? Por muy poquito que te desplaces hacia la derecha, que en este caso les va a dar 0 más epsilon, que es epsilon, ustedes pueden encontrar un elemento del conjunto que anda por acá. ¿Y eso por qué se sabe? Pues justamente por la propiedad arquimediana, bueno, por la consecuencia de la propiedad arquimediana. Entonces, lo que estamos haciendo es verificar que el 0 es una cota inferior que cumple esta propiedad, y como cumple la propiedad, pues es el hecho. Entonces, de esa manera ustedes pueden verificar, primero proponer, aquí en este tipo de ejercicios tienen que proponer sus ínfimos y sus supremos en caso de que existan, y después tienen que verificar que efectivamente son el ínfimo y el supremo. En el caso del ínfimo, pues tienen que probar que es una cota inferior y que es la más grande de las cotas inferiores, y en el caso del supremo, que es una cota superior y que es la más pequeña de las cotas superiores. A ver, con la misma idea, y eso ya se los dejo también como un ejercicio, si ustedes proponen a B como el conjunto de elementos de la forma n sobre 2n más 1, tal que n es un número natural, ¿qué conjunto es? Pues, por ejemplo, cuando n vale 1 sería un tercio. Cuando n vale 2 sería 2 quintos. Cuando n vale 3 sería 3 séptimos. Cuando n vale 4 sería 4 novenos, y así sucesivamente. ¿Quién creen ustedes que sea el ínfimo y el supremo de este conjunto? ¿Alguna idea? El ínfimo es 0. ¿El ínfimo será 0? ¿Qué opinan los demás? Podría ser 0, pero ¿habrá algún comportamiento que nos indique que es alguien diferente? ¿Un tercio? Habría que checar, a lo mejor el 1/3 es el más pequeño de los elementos, y pueden ustedes verificar que efectivamente es más pequeño. Entonces, sí es 1/3, ¿sí? Si ustedes, bueno, ahí tendrían ustedes que verificar que efectivamente el 1/3 es menor que cada uno de los otros elementos. Ahí hay una parte que tendrán que hacer. En general, ustedes tienen que demostrar entonces que 1/3 es menor o igual que n sobre 2n más 1 para cualquier n natural. O sea, tienen que empezar su prueba diciendo, sea n un número natural, y entonces probemos esta desigualdad. Cuando ustedes hagan eso, pues ya habrán probado que efectivamente el 1/3 es no solo el ínfimo, el mínimo del conjunto. Y para el caso del supremo, ¿quién creen ustedes que sea el supremo? Este es un poquito más complicado. Piénsenlo como límites, como veían ustedes en su curso de cálculo diferencial. Si lo vieran como un límite, ¿quién es el límite cuando x tiende a infinito de x entre 2x más 1? Estaría indeterminado. ¿Seguros? Sería un medio, ¿no? ¿Sí? Un medio. Cuando ustedes calculan límites, recuerden que los límites al infinito no tienen que estar indeterminados. En muchos casos los límites existen. En este caso el límite sí existe y es un medio. Bueno, pues resulta que el supremo es un medio. ¿Ok? Chequen ese. Si quieren, revísenlo, y si tienen alguna duda con el ejercicio, lo checamos la siguiente clase. ¿Qué nos falta? Bueno, me voy a apresurar. Si alguien tiene que desconectarse a la 1 o antes, lo puede hacer, no se preocupen. Pero yo quisiera, pues, para tratar de recuperar un poco lo que ya no pudimos ver por el problema que teníamos ayer, terminar los últimos 2 resultados de este tema. Les mencionaba que mi intención es que en esta semana acabemos ya con el tema de los resultados del axioma del supremo, que ustedes lo puedan resolver los ejercicios de la tarea y ya empezar con integrales la siguiente semana. Entonces, voy a avanzar hasta donde dé la pila, pero faltan unos cuantos, un par de resultados. Si alguien se tiene que desconectar porque tiene alguna clase, no se preocupe, grabaremos la sesión para que después la puedan observar y pues no se pierdan algo de la sesión. ¿Ok? Bueno, entonces voy a platicarles ya lo último
que preparé referente a el tema. Antes de eso, ¿se acuerdan de sus cursos de matemáticas básicas? ¿Cuál es el principio del buen orden? ¿Alguien se acuerda del principio del buen Perdón, orden? hablamos de un conjunto A que no sea vacío y tal que un elemento es el más pequeño que todos los elementos de A. Es como si fuera una cota inferior. Bueno, es lo que yo más o menos recuerdo. Ok, ¿y el A es un subconjunto de quién? De los naturales. De los naturales, exactamente. Si A es un subconjunto de los naturales y es no vacío, si es un subconjunto no vacío de los naturales, entonces A admite un elemento menor. ¿Ok? Es decir, existe un A en A de tal manera que para todo X en A se cumple que A es menor o igual que X. O sea, es algo más fuerte que decir que existe el ínfimo, sino que existe el mínimo. Eso es lo que dice el principio del buen orden, que todo subconjunto no vacío de naturales, los naturales también lo cumplen, el 1 es el primer elemento, pero de hecho, sin importar cuál sea el subconjunto que se tomen, siempre y cuando sea no vacío, ustedes pueden asegurar que existe el primer elemento de ese conjunto. ¿Ok? Ese es un resultado también muy importante y de hecho este resultado está muy relacionado con el principio de inducción matemática que ven en su curso de teoría de ecuaciones. Bueno, entonces, recordando este resultado, teniéndolo ahí presente, vamos a enunciar y a demostrar el siguiente teorema. Tomen X y Y números reales, cualesquiera, sean X y Y del conjunto de los números reales, tales que X es menor que Y. Entonces, lo que podemos demostrar es que existe un número racional, y aquí la parte importante es que es un racional, de tal manera que X es menor que P y P a su vez es menor que Y. Este resultado en ocasiones se enuncia diciendo que los racionales son densos en el conjunto de los números reales, es decir, denso en el sentido de que los podemos encontrar por todos lados. O sea, se toman ustedes su recta real, se consideran cualquier X y Y con la condición de que X sea menor que Y, o sea, pueden estar muy pegaditos, pero X es más pequeño que Y, y dice, no importa qué valores tomes, yo te puedo dar un elemento entre los dos que sea un número racional. Y es más, si después toman estos dos como elementos base, todavía pueden encontrar otro racional entre los dos y así sucesivamente. ¿Vale? En ese sentido, los racionales son densos. Entre dos números reales, cualesquiera, pueden atrapar a un número racional, es decir, a una fracción. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver cómo podríamos demostrar este resultado. Pues tenemos que empezar nuestra prueba diciendo sean X y Y números reales, tales que X es menor que Y. Pues, con eso garantizamos que son elementos arbitrarios del conjunto de números reales. Son cualesquiera números reales donde uno es menor que el otro. Pero vamos a ver que hay algunos casos que nos simplifican el problema. Por ejemplo, si ocurre que X es menor que 0 y 0 es menor que Y, entonces, pues basta elegir como P al mismísimo 0, ¿no? Sería un número racional que está entre los dos y pues ya se acabó. Entonces, ese caso ya está resuelto. Cuando un número es negativo y el otro positivo, el 0 funge como el P que estábamos buscando. Y ya terminamos. ¿Sale? Vamos a suponer ahora, por ejemplo, que no ocurre eso. Por ejemplo, vamos a suponer que el X es mayor o igual que 0 y el X, pues ya sabíamos que era menor que Y. Es decir, los dos números son mayores o iguales que 0. Bueno, uno puede ser 0 y el otro positivo, o los dos números son positivos. Bueno, vamos a ver qué pasaría en este caso.
Vamos a proponer un épsilon, vamos a proponer como épsilon a y menos x. Entonces, por la propiedad arquimediana, por la propiedad arquimediana, para ese épsilon que acabamos de dar, existe un natural n, tal que 1 sobre n es menor que épsilon. Por la propiedad arquimediana, existe n en los naturales, tal que 1 sobre n es menor que épsilon. Recordando que el épsilon que definimos no es más que y menos x. ¿Ok? Ahora, consideremos ahora, digamos, épsilon asterisco, o sea, otro número que no es más que n por x. Este n por x, pues, de igual forma es un número, de hecho, ¿saben qué tendríamos que hacer? Aquí sí tendré que pedir no que sea mayor o igual que 0, que el x sea mayor que 0. Ahorita vemos qué pasa en el otro caso. Vamos a suponer que el x es mayor que 0. Había puesto originalmente mayor o igual, pero ahorita van a ver por qué necesito que sea mayor estricto que 0. El n es un natural, el x es mayor que 0, entonces otra vez, por la propiedad arquimediana, de nueva cuenta, por la propiedad arquimediana, existe un m en los naturales de tal forma que en este caso aquí lo que me conviene es que m sea mayor que n por x. Es más, a lo mejor no necesitaba cambiar. Ahorita vemos, si no lo dejo como estaba. Tal que m es mayor que n por x. ¿Ok? O sea, esto lo podemos garantizar porque la propiedad arquimediana justamente nos decía eso, ¿no? Que el conjunto de los naturales no está acotado superiormente. Entonces, si alguien nos da esta cota, o este número más bien, no puede ser una cota superior, porque los naturales no admiten cotas superiores. Entonces, por eso tiene que haber algún elemento del conjunto que rebasa a ese elemento. Entonces, pues por eso tenemos esta afirmación. Ok, pero ahora sí, por la propiedad que les acabo de recordar, que es el principio del buen orden, podemos elegir como m asterisco a el mínimo número natural tal que m asterisco es mayor que n por x. ¿Sí está bien? A ver, esto ¿por qué lo podemos garantizar? Pues porque lo que estamos haciendo es definir el siguiente conjunto, definir el conjunto de todos los m's en los naturales con la propiedad de que m es mayor que n por x. Y ya dijimos que existe alguno que lo cumple, entonces el conjunto es no vacío. Y es un subconjunto de naturales, entonces por el principio del buen orden tiene un primer elemento. Y ese primer elemento, pues es justamente el m asterisco que estamos mencionando. ¿Sale? Entonces, simplemente lo voy a poner así, el cual existe por el principio del buen orden. Por el principio del buen orden. Por el principio del buen orden. ¿Ok? Entonces, si ustedes toman un número más pequeño, que sería m asterisco menos 1, pues ya no cumple esta propiedad. Ya no podría cumplir esta propiedad. Porque el m asterisco es el más pequeño que lo cumple. Entonces, el m asterisco no podría ser mayor que n por x. Entonces, tendría que ser menor o igual que n por x. ¿Sí está bien? Esto último implica que x, en principio, nosotros sabíamos que
X, de esta desigualdad que tenemos acá, el X es menor que M sobre N. ¿Sí están de acuerdo? O sea, como M es mayor que N por X, si el N lo pasan dividiendo, les queda que M sobre N es mayor que X. Entonces, esta desigualdad sale de esto que tenemos acá. X es menor que M sobre N. Pero M sobre N lo podemos escribir como M menos 1 sobre N más 1 sobre N. Es decir, le restamos 1 sobre N y le sumamos 1 sobre N. Al final eso se elimina y nos queda el M sobre N que teníamos originalmente. Pero el M menos 1, bueno, aquí yo creo que tendríamos que ponerlo mejor con asterisco. También se cumple, ¿no? Pues el M asterisco cumple esta propiedad, de hecho es esta la que estamos usando. Entonces, el X es menor que M asterisco sobre N, y eso sale de acá. Pero M asterisco sobre N es lo mismo que M asterisco menos 1 sobre N más 1 sobre N. Pero M asterisco menos 1 sobre N, usando ahora esta desigualdad, M asterisco menos 1 sobre N se obtiene pasando el N dividiendo al lado izquierdo. Este de acá es menor, que X. ¿Sí está bien? ¿Sí están de acuerdo? O sea, este primer sumando es menor que X por esta desigualdad. Y el 1 sobre N, si nos acordamos, es menor que Y sobre X. Entonces aquí les quedaría más Y sobre X, más Y menos, digo, 1 sobre N que es menor que Y menos X, es lo que está aquí arriba. Entonces, por eso, el 1 sobre N es menor que Y menos X. Pero si ustedes se fijan, se elimina el X con el X y les queda Y. Entonces, en conclusión, el X es menor que M asterisco sobre N y este número es menor que Y. Entonces, pues basta elegir como P a M asterisco sobre N. Y ya encontramos el racional que estábamos buscando, que es mayor que X y que es menor que Y. ¿Preguntas con este caso? ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna pregunta con la idea de la prueba? A ver, a mí me acaba de surgir una. ¿Cómo llega la primera X ya del final, cuando llegamos a X más Y menos X? ¿A esto de acá? Ujú, esa X nada más. Bueno, ¿Cómo llega, pues? este que está aquí, nos lleva a esta desigualdad que está aquí. M asterisco menos 1 es menor o igual que N por X. Entonces, de esta desigualdad podemos concluir que M asterisco menos 1 sobre N es menor o igual que X. ¿Sí está bien? Sí, ya vi de dónde. Entonces, y aquí tendríamos un menor o igual. ¿Por qué pusimos aquí un menor estricto? Pues porque esta desigualdad sí es estricta. El 1 sobre N que está acá es menor que Y menos X. Y por ser menor estricto, pues por eso aquí ponemos menor estricto. Y entonces ya se eliminan las X y ya nos quedamos solo con el Y. ¿Sí? Fíjense que la prueba en realidad pues, no se ve complicada, pero pues nos tendría que haber ocurrido empezar de esta forma, ¿no? Entonces no es trivial, o sea, no es una prueba que salga así directo de los resultados. Sin embargo, sale con los resultados que hemos estado usando. Un detalle también importante, y yo creo que lo voy a poner acá, si ustedes aquí le ponen que X sea mayor o igual que 0, no afecta la demostración. O sea, no afecta la demostración porque nunca tienen que dividir o algo así, ¿no? Entonces, ese caso ya estaría resuelto. Cuando el X es mayor o igual que 0 y el Y, pues ya sabemos que de por sí es mayor que X. Ahora, el único caso que faltaría y con el cual ya estarían cubiertos todas las situaciones es, finalmente, ¿Le puede si... contestar al anterior, por favor? Solo un Sí, momento. claro. ¿Sí?
A ver, entonces para concluir, ya habíamos visto que si uno es negativo y uno es positivo, ya está acabado. Si los dos son positivos, ya está acabado. El único caso que nos faltaría es que los dos fueran negativos. Entonces es lo único que vamos a ver, ¿no? Finalmente, si ocurre que 0 es menor que, digo, no 0. Si ocurre que X es menor que Y y es menor que 0, que es la única posibilidad que nos falta considerar, entonces, si probamos que para este caso también tenemos la existencia del P racional entre los dos, pues ya tenemos todos los casos cubiertos. Si ocurre esto, si ocurre que X es menor que Y es menor que 0, entonces, pues multipliquen por -1 todo lo que tenemos acá y las desigualdades se van a invertir. Entonces, lo que van a obtener es que 0 va a ser menor que -Y y va a ser menor que -X. ¿Sí están de acuerdo? Al tomar inversos, las desigualdades se invierten. Pero ya estamos en el caso anterior, ya estamos en el caso de que tenemos dos números positivos con la desigualdad correspondiente. Entonces, por el caso anterior, existe, y aquí no le voy a poner P, le voy a poner existe Q en los racionales, tal que menos Y es menor que Q y es menor que -X. Esto último implica que si menos Y es menor que Q y es menor que X, menos X, perdón, multiplicando por menos, las desigualdades se invierten y les va a quedar que X es menor que menos Q, es menor que X. Y entonces basta elegir P igual a menos Q, que claramente pues es un racional. Y ya acabamos con nuestra demostración. Entonces, ya estamos seguros de que acabamos con la demostración porque ya consideramos todos los casos. Uno negativo y uno positivo, los dos positivos, los dos negativos. Pues ya, en cualquiera de los tres casos pudimos proponer un P y eso ya nos garantiza pues que el resultado se cumple. Entonces, ese es un resultado importante porque nos dice que esencialmente los racionales están en todos lados. No importa qué intervalo X, Y se tomen, al final decir que X es menor que Y, es decir, no importa qué intervalo abierto X, Y te tomes, tú siempre puedes encontrar un P racional que pertenezca al intervalo. ¿Ok? Bueno, lo mismo lo podemos hacer con dos números, con números irracionales. Y ya con eso termino la exposición y termino la presentación de los resultados que les quería compartir. Un corolario lo que nos dice es que si X y Y son números reales y X es menor que Y, entonces existe un P en los irracionales, es decir, un número P que es un real, pero no es un racional, tal que, pues, X es menor que P y P es menor que Y. ¿Ok? Entonces, los irracionales también cumplen eso. Y ahorita les digo algo sobre los racionales y los irracionales. Entonces, la demostración sería lo siguiente. Supongamos que X es menor que Y. Entonces, si X es menor que Y, X sobre la raíz de 2 es menor que Y sobre la raíz de 2. Si tienen dos números y multiplican en ambos lados por un mismo número positivo, la desigualdad no se invierte. Entonces, están multiplicando por 1 sobre raíz de 2 o dividiendo por raíz de 2. Entonces, tenemos esta desigualdad, pero pues podemos aplicar el resultado anterior. Por el resultado anterior, existe Q, un número racional, tal que X sobre raíz de 2 es menor que Q y esto es menor que Y sobre raíz de 2, lo cual implica que multipliquen todo lo que está en esta desigualdad por raíz de 2. La desigualdad no se va a alterar. En el primer caso y en el tercero, al multiplicar por raíz de 2, se va a eliminar con el raíz de 2 que está dividiendo. Entonces, lo que les va a quedar es que X es menor que Q por raíz de 2 y esto es menor que Y. Entonces,
sea P igual a Q por raíz de 2. Entonces, el P es un irracional. Esto les voy a dejar aquí la pregunta, pero esto seguramente sí lo vieron en su curso de matemáticas básicas, que cuando ustedes multiplican un racional por un irracional, el resultado les da un irracional. Si no lo hicieron, pues sería buen momento de convencerse por qué al multiplicar el racional Q por el irracional raíz de 2, el resultado les da un irracional. Y pues claramente el X es menor que P y es menor que Y. Y ya acabamos con la demostración. ¿Sí está bien? Y pues eso es lo que pudimos demostrar. Que también, así como entre cualquier par de números hay un racional, entre cualquier par de números hay un irracional. Y cuando uno estudia los racionales y los irracionales, se puede encontrar con un resultado que podría sorprendernos de inicio. Resulta que si ustedes aquí tienen a la recta real, entre cualquier par de números, X y Y, pueden pensar incluso números irracionales, entre cualquier par de números irracionales, pueden ustedes encontrar un racional. Entre cualquier par de números racionales, si ustedes aquí toman dos elementos racionales, pueden encontrar un irracional. Entonces uno podría en algún momento preguntarse qué habrá más, racionales o irracionales en la recta real. Y esta idea parcialmente intuitiva nos haría pensar que tendrían que haber los mismos, la misma cantidad, porque siempre pueden atrapar entre dos irracionales a un racional o entre dos racionales a un irracional, y entonces, pues de alguna forma, como que tendrían que tener la misma cantidad de elementos. Bueno, pues resulta que los racionales son muy poquitos, es decir, si ustedes se preguntan cuántos racionales hay en la recta real, hay tantos como números naturales, o sea, no son muchos. Y de hecho les puedo asegurar que existe la misma cantidad de naturales que de racionales, lo cual a veces también es difícil de convencernos de inicio, pero se puede verificar que tienen exactamente la misma cantidad de elementos, los naturales y los racionales. Los irracionales son muchos más en la recta real. O sea, si ustedes se pusieran a contar cuántos irracionales hay muchísimos más que racionales. Y de hecho hay tantos irracionales como todos los reales. ¿Ok? Entonces, pues ese es el comportamiento que tienen los racionales y los irracionales. Pero lo que probamos hasta la ocasión del día de hoy es que aunque los racionales no son muchos, están distribuidos en toda la recta. Entonces, sin importar dónde estemos parados, siempre podemos encontrar racionales muy cerca del punto donde estamos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No hay preguntas? No, profesor, si podré volver a la anterior a esta. ¿A esta de aquí? Sí, profe. ¿Recuerdan haber visto estas cosas en su curso de matemáticas básicas? Los racionales, los irracionales, el principio del buen orden, la propiedad arquimediana, etcétera, etcétera. El axioma del supremo. Profe, yo tengo una ¿Sí? duda. Sí. Donde dice consideremos ahora epsilon igual a n por x, ¿qué significa el asterisco que tiene arriba el epsilon? Bueno, eso como Pues que es crucecita. otro elemento para que no lo confundan con el epsilon que tomamos acá. Yo puse epsilon asterisco para decir que es otro número. Ah, bueno, sí, está bien, profe, gracias. Sí, de nada. Bueno, pues si no tienen dudas, pues si se fijan, quise aprovechar esta sesión, bueno, estas sesiones de la semana primero, pues, para empezar a calentar motores, a demostrar algunas cosas, pero también para recordar quién es el axioma del supremo, qué nos dice,
Por supuesto, si ustedes ahorita revisan la tarea van a ver que hay ejercicios y varios de ellos, si ya los hicieron, pues no es más que replicar lo que hicieron y simplemente volverlos a escribir. Si no los han hecho, es el momento propicio para hacerlos, sobre todo porque nos vamos a auxiliar de muchos de estos resultados para